Un gusto encontrarnos con muchos de ustedes después de mucho tiempo. Las vueltas de la vida hace que nos juntemos para celebrar un gran aniversario, como es el de la asunción de don Hipólito a la primera presidencia, pero además que lo hagan 4 instituciones que han sobrevivido en estos años y que mantienen el ideario radical. Hace muchísimos años, ya estamos un poco grandes y empezamos a hablar de muchos años para atrás, pero cuando éramos más jóvenes, me acuerdo que íbamos a la calle Córdoba y estaba Luis Aznar en la FUCADE. Y hace muchos años también, que con Juan Manuel sabíamos de la Fundación Rojas, y hace muchos años que el instituto está funcionando primero como asociación civil, desde 1948, después como Instituto Nacional, y hace también muchos años que con Hipólito Solari Yrigoyen conocemos y sabemos de la acción de Nuevos Derechos del Hombre. Hoy las 4 entidades nos reunimos para celebrar. Las 4 entidades hemos sobrevivido a los tsunamis administrativos y políticos de la Argentina y seguimos firmes defendiendo cada una desde su lugar y desde su perfil el ideario de la Unión Cívica Radical. Por eso nos parecía oportuno y necesario hacer este recuerdo. Es un aniversario 101. Me acuerdo que hace unos años también alguien dijo en el partido: si el radicalismo vivió 100 años, no necesariamente va a vivir 101. Hemos superado los 100 años como partido y hoy además estamos celebrando los 101 años del acceso del presidente Yrigoyen a la presidencia. De modo tal que nos tenemos que sentir orgullosos y por eso lo celebramos con mucho compromiso cívico y para seguir manteniendo cada uno desde nuestro lugar la llama viva de lo que es el pensamiento, la obra y el legado de don Hipólito Yrigoyen. Las fechas sirven para recordar, para rememorar, para volver a vivir. Son una excusa, pero una excusa válida, porque motiva el pensamiento, motiva la rememoración y la revalorización. Acá es una fecha trascendente porque fue la asunción del primer presidente argentino designado por el pueblo. En una manifestación extraordinariamente importante desde el punto de vista político, basada en principios que son valiosos permanentemente y además constituyó una transformación que amplió el poder del pueblo en Argentina. ¿Por qué digo que esta fecha implica una revalorización? Porque nuestro modelo institucional desde el punto de vista del contenido de la Constitución es la democracia representativa. Porque la Constitución indica que en una democracia representativa el poder está en manos del pueblo. Pero la realidad concreta de la Argentina de fines del siglo XIX estaba lejos de asemejarse a lo que la Constitución requería. En realidad el gobierno estaba concentrado en manos de quienes detentaban el poder en todos los aspectos, porque no solamente poseían el poder político, sino además poseían el poder económico. Eran los propietarios de la tierra. El radicalismo nace como un reclamo de identificación entre el modelo teórico de la Constitución y el modelo real de la política argentina, que no existía en la práctica. ¿Y cuál es el valor sustancial que denuncia esta propuesta? Cuando Alem primero e Yrigoyen después, 2 hombres de personalidades muy diferentes, pero continuadores en el ejercicio de la acción cívica argentina, deciden poner en marcha este proceso sacrificado, esforzado, duro, sin recompensas materiales, que fue el transcurso del periodo corrido entre la fundación del radicalismo en 1891, o tal vez mejor desde la Revolución del 90 hasta la llegada de Yrigoyen al poder. 26 años de lucha, de abstención revolucionaria, de lejanía de cualquier poder material. Cuando Alem y Yrigoyen deciden poner en marcha este camino, este recorrido, lo hacen a partir de una valoración esencial, que era la confianza que tenían en el pueblo, la confianza que tenían en el hombre común.
la entrega del poder al pueblo implica reconocerle al pueblo la capacidad de autogobernarse. Y eso era una reforma profunda en la realidad político y cultural argentina en aquellas épocas. La fe en el pueblo constituye, por lo tanto, el entramado básico de la concepción radical de la política. Nosotros creemos en el pueblo. Nosotros sabemos que el pueblo está capacitado para autogobernarse. Nosotros sabemos que el pueblo puede definir su propio destino, está en condiciones de definir su propio destino. Y esto no depende solamente de la capacidad intelectual. Porque aún quienes no la poseen tienen derecho a participar en la decisión. Simplemente porque cada hombre y cada mujer tiene una especie de orientación automática acerca de cuál es el interés que lo defiende. Y la participación en el poder político otorgada por el radicalismo a través del sufragio fue una forma de devolverle a la sociedad su capacidad de buscar la igualdad. Porque el poder político no estaba vinculado solamente con la república en términos formales, estaba vinculado con la distribución del ingreso en términos materiales. Cuando Irigoyen le reconoce al pueblo su capacidad de autogobernarse, le da un instrumento que es el sufragio para alcanzar su autogobierno. Pero además le da ese instrumento para reclamar sus derechos. ¿Su derecho a qué? Su derecho a la igualdad. Su derecho a alcanzar un nivel de vida material compatible con lo que la Argentina puede materialmente dar. Esa confianza en el pueblo la debemos reivindicar hoy. Esa confianza en el pueblo está vinculada con nuestra visión de la democracia como sistema de vida, como forma filosófica de organización de la vida personal y de la vida social. Por eso Irigoyen pronunciaba esa frase que es toda una definición: hay que ser radicales en todo y hasta el fin. Es decir, el radicalismo como una concepción de la vida, como una concepción de la organización social, como una visión superadora vinculada con la igualdad y la libertad. Tal vez hoy la Argentina deba recordar estos valores. Porque si analizamos objetivamente lo que pasa en la política argentina, nos encontramos con un proceso que a mi criterio revela una tendencia hacia la oligarquización de la política. La política no ya planteada como actitud de defensa del bien común, sino planteada como una posibilidad personal o sectorial de incremento de la participación en el poder, de la participación en la riqueza, de la participación en el diseño del futuro individual de cada uno de los políticos. Por eso debemos reivindicar la concepción radical de confianza en el pueblo, pero además exigirle a nuestra dirigencia que vuelva a hacer el mismo camino sacrificado. Para que el pueblo se autogobierne hay que desprenderse de los intereses personales. Para que el pueblo se autogobierne hay que dejar de pensar en uno mismo y pensar en el conjunto. Para que la dirigencia tenga la legitimidad que tuvo Irigoyen hace 101 años, cuando asumió la presidencia de la República, la dirigencia debe estar consagrada al servicio público y no beneficiada del servicio público. Y me parece que eso es importante en una sociedad actual que muestra condiciones de desigualdad que nos deben preocupar enormemente. No solamente por razones morales, que ya serían importantes por sí mismas, sino también por razones de convivencia civilizada. Un país que tiene un 30% de pobres, un país que tiene una masa obrera que vive en la informalidad en un 35% o 40%, es un país que difícilmente vive en paz, porque en esas condiciones el concepto de igualdad y de pertenencia desaparece. Por eso, reivindicar a Irigoyen hoy tiene absoluta actualidad. Seguramente los políticos que piensan en términos de encuestas, en términos de diseño de recorrido electoral o en términos de ventaja circunstancial, nos vean como un conjunto de nostálgicos e interpreten que nuestra recordación es nada más que poner las vistas en el pasado. Yo digo, no, tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado. Poner la vista en el pasado tiene sentido cuando ese pasado puede proyectarse hacia la actualidad y hacia el futuro. Cuando ese pasado nos puede dar elementos para que analicemos la realidad objetivamente.
cuando ese pasado nos puede dar la existencia permanente de valores que tienen contenido sustancial. Por eso, amigos, la recordación de Irigoyen, la conmemoración de este centenario, desde un año más del centenario, la búsqueda de encuentros superiores en el plano ético y moral son valiosos para la Argentina de hoy, y nosotros, cuando nos reivindicamos, nosotros no hacemos otra cosa que volver a apostar por el pueblo, volver a manifestar que creemos en el pueblo, que creemos en su capacidad de autogobernarse, que creemos en su vocación de integración y de unidad, pero que tenemos que tener una forma de vida que exprese ese nivel de igualdad y de libertad. En ese sentido, nuestro homenaje a Irigoyen es una reivindicación de esos valores, una reivindicación de la propuesta inicial del inicio de carrera. Gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero, en nombre de la Fundación, agradecer a los que organizaron este acto. Estamos muy honrados y aquí estamos muy honrados de esta conmemoración, que, como decía Cachi, es un momento importante porque nos permite articular de alguna manera el pasado con el presente y el futuro. Y hay algunos elementos de ese pasado que debemos rescatar permanentemente, y en este sentido me parece que, sin hacer demasiado esfuerzo, el solamente nombrar a tres dirigentes del radicalismo, como son Irigoyen, como fueron Irigoyen, Ilía y Alfonsín, marca este camino lleno de tensiones. Los que somos recién llegados al radicalismo, yo hace nada más que 40 años que soy afiliado al radicalismo, así que soy un recién llegado, pero en todo caso los que somos recién llegados tenemos una ventaja, que tenemos un mínimo de alejamiento de ciertos procesos que no los hemos vivido, y entonces han dejado menos marca. Entonces, tenemos alguna posibilidad de analizar con un poquito más de alejamiento, digamos, de estos procesos, pero está claro que en estos 101 años, para empezar por donde tenemos de empezar, la Argentina ha producido cambios importantes y, por supuesto, ha producido profundos procesos de retroceso. El tema de los derechos humanos nos parece que es un tema central. Así como hemos avanzado, pensemos lo que eran los derechos humanos hace 100 años atrás, pero pensemos qué pasaba con los derechos humanos hace muy pocos años en la Argentina. Pero en todos estos procesos, insisto, de avances y retrocesos, ha habido algunas constantes que quiero señalar para terminar. Y esa constante es la presencia también tensionada, contradictoria, del radicalismo. Me parece que este es un punto que tenemos que no olvidar, esta presencia del radicalismo en términos de un partido que comienza con Irigoyen trabajando en contra del régimen, y que nos encuentra hoy a todos tratando de fortalecer un régimen. El tema está en saber discriminar y diferenciar de qué regímenes estamos hablando. Irigoyen hablaba de la lucha contra un régimen autoritario, y esto es parte de la historia del radicalismo, y actualmente lo que estamos tratando de hacer es de reestructurar y equilibrar un régimen político democrático. Y me parece que en eso el radicalismo ha dado mucho, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que tenemos todavía mucho para dar. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por esta gentileza de permitirme darles a ustedes un saludo muy cálido en una fecha aniversario que es muy valiosa, tiene una dimensión muy profunda para la Unión Cívica Radical, y me animo a decir para el país.
porque si tuviéramos que sintetizar qué es el radicalismo en una frase, tendríamos que decir que en la Argentina la Unión Cívica Radical ha sido y es la democracia realizada. Nuestros gobiernos han sido un ejemplo, y no es cierto que la Unión Cívica Radical nace en 1891, cuando dejó a un lado, porque no chocaba con sus principios, el pacto entre Roca y Mitre. Fue Leandro Alem, el gran tribuno de las barbas fluviales, el que inspiró el partido y después llevó adelante su pensamiento, Hipólito Yrigoyen, y bueno, y quienes le sucedieron. Nosotros hemos tenido el honor de haber convivido, por ejemplo, con dos grandes presidentes radicales, Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Pero esos grandes hombres del partido nos dejaron un legado, que eso significa que nos han dejado una responsabilidad en nuestras manos. Y en este diálogo de generaciones que existe en el radicalismo, es muy importante que la antorcha vaya pasando de mano en mano. En mi época, yo soy de otras generaciones, posiblemente el mayor de los que están acá, recibimos la antorcha de la generación de nuestros padres, quienes a su vez la habían recibido nuestros abuelos. Pero nuestra obligación fue llevarla para adelante, para dejarlo en manos jóvenes, y de ellos es la responsabilidad actual de seguir trabajando por los ideales de la Unión Cívica Radical, que son los ideales de la democracia realizada en la Argentina. Es muy grato, con esto concluyo, que recordemos esta fecha, porque el nuestro es un proyecto de partido. En la vida política hay proyectos personales y proyectos de partidos. Nosotros respetamos los proyectos personales porque actúan en el mismo escenario que nosotros, pero no somos lo mismo. Los proyectos personales son efímeros y generalmente cambiantes. En cambio, nosotros tenemos una historia, y esa historia nos marca el camino. Quien entra a la Unión Cívica Radical sabe hacia dónde va, porque la trayectoria nos indica, y todos los ciudadanos argentinos saben que cuando la Unión Cívica Radical gobierna, ya sea en elecciones que ha ganado en el Poder Ejecutivo y si no en el Parlamento, sabe lo que va a hacer siempre. Va a defender los ideales de la democracia en la Argentina. Nuestra lucha se identifica entonces con el sistema democrático. Bueno, yo lo convoco desde mi generación, que está en el ocaso de la vida, a los jóvenes a que lleven adelante nuestros ideales. Nuestros ideales son fundamentales para que la Argentina tenga instituciones, tenga democracia, tenga justicia social y sobre todo hacerlo todo en beneficio del pueblo. Muchas gracias. Bueno, me la han hecho difícil hoy. Yo tengo un viejo yeite que es hablar primero y entonces ya me quedo tranquilo. Después de escuchar a Casela, a Aznar y a Hipólito, que dan un testimonio como el que han compartido hoy, en el caso de Cachi y de Luis, como dos referentes intelectuales insoslayables, nos ponen en una situación de aprieto. Pero primero déjenme decirles en nombre del Instituto Nacional Yrigoyeniano, que es nuestra segunda actividad, pero la primera compartida con las instituciones que preexisten funcionando en esta casa. Ante todo, el agradecimiento a la Fundación Ricardo Rojas, a su presidente, el doctor Casela, a los miembros de su Consejo de Administración, por haber sido tan acogedores
cuando les planteamos la posibilidad de fijar sede y domicilio legal del Instituto Nacional Irigoyeniano en este lugar. Y por eso lo queremos decir expresamente y compartirlo con todos los amigos y correligionarios que hoy nos acompañan. Nos parecía que, así como hoy a la mañana, pese a la inclemencia de nuestro clima, fuimos con algunos amigos encabezados, por supuesto, por Hipólito y Tesi, a dejar una ofrenda floral en el monumento a don Hipólito en la calle Córdoba. Queríamos que este acto, que tenía una simbología, pero que también es de alguna manera una de las obligaciones que establece estatutariamente la ley de creación del Instituto Nacional Irigoyeniano, poderlo compartir aquí como una norma de conducta de nuestra parte, en el sentido de tender la mano entre los religionarios, entre gente que piensa igual o muy parecido, con matices y con diferencias en algunas interpretaciones, pero ante todo poniendo primero siempre en alto los ideales del radicalismo y precisamente el compromiso con el legado de Alem y de Irigoyen. Simplemente quería decir, para coincidir con Cachi, algo que compartimos hoy en un almuerzo de radicales, cuando dijimos que no teníamos los radicales el derecho a la nostalgia, sino que teníamos la obligación de ser leales con un ideal y con un compromiso. Porque si nos quedábamos en la nostalgia y eso no lo ratificábamos con la conducta y con el compromiso militante de defender esos ideales, estaríamos cayendo en una formalidad vacía de contenido, y que para la misión que teníamos que cumplir, en este caso desde un instituto nacional que tiene la dedicación de la investigación académica respecto de la obra y el pensamiento de Hipólito Yrigoyen, el compromiso era todavía doble, porque teníamos que reconocer que en Yrigoyen seguimos teniendo el faro de conducta que debe guiar nuestro accionar, no solamente con una visión desde el pasado, sino con una visión muy afirmada en el presente y con una enorme claridad conceptual de cara al futuro. Porque Yrigoyen llegó al gobierno hace 101 años, no por una concesión graciosa, sino como consecuencia de un proceso de 30 años de lucha, de conducta intransigente, de abstención revolucionaria, y que fue capaz, a través del sufragio obtenido a partir de esas luchas, asentar la República Democrática en la Argentina, que estaba prevista en la Constitución, pero que no se cumplía en la vida real. Y esa, de alguna manera, fue una reforma, la reforma política más importante del siglo XX, la que le dio contenido democrático a la República que estaba en el país desde la sanción de la Constitución. Y esa fue la primera gran reforma de Yrigoyen, una reforma política pero de grado constituyente. Y una vez que se sentó en el sillón de Rivadavia, en la presidencia, empezó a implementar otras dos reformas muy importantes, ese trípode sobre el cual se asentaron y se asentó la identidad del radicalismo para siempre, que son la reforma educativa y cultural, la generalización de la educación que estaba plasmada en la ley 1420, la creación de más de 3.000 escuelas, el uso del guardapolvo blanco igualador, la creación de las escuelas de artes y oficios y sobre todo la reforma universitaria, sin duda que cambió, le dio un giro copernicano a la interpretación y al ejercicio de la enseñanza superior en la Argentina, que sirvió además como norte y como faro inspirador en otros movimientos en el mundo. Y también la reforma social y económica, que venía a traer lo que dijo también Casella en el sentido de la equidad social, la necesidad de trabajar por el bien común. Y Yrigoyen decía, la democracia era no solamente la garantía de la libertad política, sino la garantía de que haya un mínimo de felicidad siquiera para todos los argentinos. Por eso la ley de salarios, de pago de salario en moneda, por eso las primeras convenciones colectivas de trabajo y la actuación del Estado en las paritarias, regularizando y normalizando una relación naturalmente desequilibrada entre el capital y el trabajo, laudando en favor de los trabajadores. Por eso la creación y la extensión de la red ferroviaria para la creación de ferrocarriles que
nos dieran un contenido para el desarrollo federal, la creación de YPF y el desarrollo de los pueblos en el interior en torno a ese modelo de crecimiento, de desarrollo tendiente a la creación de un Estado social de derecho. Todo eso tuvo una continuidad, generó una cultura política que pudo trascender a un solo gobierno, a una sola administración. Hoy, además, 12 de octubre es la fecha en la que asumen no solamente Hipólito Yrigoyen 2 veces, sino también Marcelo T. de Alvear y Arturo Umberto Illia, es decir, 4 presidencias radicales que honraron de alguna manera ese legado, afirmando y confirmando con su accionar la política que había empezado a diseñar Hipólito Yrigoyen y que tenía, sin lugar a dudas, un contenido liberador para la nación argentina y fundamentalmente para su pueblo. Siempre digo que el radicalismo tiene una misión que cumplir, que en definitiva es lo que ratifica su continuidad en la vida histórica argentina, porque trascendió el objetivo meramente electoral o coyuntural, sino que se convirtió en una cultura política que lo trascendió de tal modo que me hace acordar a una carta de Jorge Luis Borges a Macedonio Fernández en los años 20, donde ese genio de nuestras letras, que fue Giorgi, fue capaz de decir: pese a todas las mojigatas oficiales, Yrigoyen nos está gobernando todavía. Muchas gracias.